Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos nuevamente una semana cargados de información. Vamos a hablar, por supuesto, del ministro del Interior, una ola de delincuencia que sacude al país mientras él tiene que defenderse de severas acusaciones y no se resuelve el misterio del cofre que hacía el carro de la presidenta de la República el 24 de febrero pasado en un escondite muy cercano a donde se presume estuvo Vladimir Cerrón. ¿Y qué pasó con el nuevo escondite que supuestamente tenía Vladimir Cerrón en Ica? Y luego vamos a hablar de tres noticias alarmantes que tienen que ver con Corpac, con el INEI y con el examen para los serumistas. Pero antes de todo eso tenemos que, en primer lugar, hablar de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Y antes de empezar con el programa, sí hay que lamentar una noticia trágica. Anoche se conoció el fallecimiento de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, a los 57 años en su domicilio. No se tiene mucha información sobre las causas del fallecimiento. La policía maneja como hipótesis, solo como hipótesis por el momento, la hipótesis del suicidio. Asunto que sería penoso y reiteramos muy, muy triste y lamentable. Sin embargo, no hay más información por el momento. Lo único que se sabe es que había desaparecido hacía varios días. Los vecinos no la habían visto. El chofer que pasaba a recogerla porque estaba de vacaciones para llevarla al aeropuerto a cumplir su misión en Ginebra no fue atendido y ante su insistencia llamaron a la policía y cuando la policía entró al departamento encontró ya a la señora Gervasi fallecida. En los próximos días estaremos informando de esta tragedia, la verdad, porque lo es de una persona de 57 años en perfecto estado de salud, deje de vivir siempre es una tragedia y las causas, por supuesto, tienen que esclarecerse. Muy bien, y ahora sí vamos a lo que pasó el viernes pasado en el Congreso. ¿Cuánto costó el chifa? Esa es la pregunta más importante que le podía hacer Héctor Ventura y destacó su importancia. No, dijo, esto es importante. La pregunta más importante que le podía hacer al capitán Junior Izquierdo, que se presentó en el Congreso de la República el viernes pasado. También se presentó el ministro Santibáñez. Y creo yo que las cosas quedaron bien claras. Los congresistas trataron de maltratar al capitán Junior Izquierdo y el capitán Junior Izquierdo fue bastante eficaz en explicar aquello de lo que era testigo directo de las aseveraciones del ministro del Interior que él continúa negando pese a que el capitán Junior Izquierdo ha indicado en su manifestación a todos los presentes que tanto los audios de su WhatsApp, siempre negados por el señor ministro, y el audio de la conversación en el Chifa, que duró más de 2 horas, han sido sometidos a un peritaje en el sistema Cellebrite, un sistema para revisar la autenticidad de estos audios. ¿Qué más pasó con Santibáñez, por favor, en nuestro ministro del Interior? Bueno, el señor Juan José Santibáñez también presentó un peritaje y dijo, yo tengo un peritaje del audio donde se refiere a la encerrona. Y lo presentó. Y hoy en la mañana también Marcos Cifuentes ha revelado que el peritaje se hace sobre una captura retuiteada por Jaime Chincha a un fragmento publicado por la encerrona en Twitter. Bueno, lo más grave es que Juan José Santibáñez presentó un peritaje efectuado, un peritaje de parte, por un perito, como han visto en el titular, que no es perito, no es perito el señor. O sea, se presenta como perito, pero la Corte Suprema ha dicho que no tiene la especialidad en fonética y tampoco tiene la especialidad digital para poder hacer
este tipo de peritajes con alguna valoración más o menos razonable. No es posible valorar lo que ha presentado. Esa fue su prueba. Lo siguiente, por favor, porque nos vamos a ocupar un rato más del ministro. El ministro denunció a el capitán Culebra y lo denunció por una serie también de delitos. Fíjense que era su amigo, que almorzaban juntos o comían juntos, que las pasaban muy bien, pero decidió de pronto que era un delincuente, que era una persona, en fin, de dudosa reputación, lo denuncia. Ya la fiscalía le archivó la denuncia. Suerte la del capitán Culebra, hay que decirlo, que se lo han archivado rápido. Va a apelar seguramente el señor Santibáñez al archivamiento, pero se lo archivaron. Mientras tanto, en el Congreso, Susel Paredes ha informado que está a 2 firmas de conseguir la interpelación del ministro del Interior. La tiene difícil. Después de lo que vimos en el viernes, donde la pregunta es cuánto costó el chifa, va a estar difícil. Santibáñez tiene protección en el Congreso y el gobierno también le da protección. Claro, es que si se valida lo que ha dicho el señor Santibáñez, pues sería absolutamente explosivo, ¿verdad? Claro, el señor ha dicho que desde Palacio de Gobierno se encubre a Vladimir Cerrón. Su bancada en el Congreso, que tiene un pacto con todos los demás, es la primera interesada en decir que esto no es verdad, que esto no existe, que no hay tal encubrimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué más sobre Santibáñez? Por favor, que las noticias no se acaban. Lo siguiente. Bueno, es evidente que el capitán Culebra es el enemigo de Santibáñez y la Inspectoría de la Policía Nacional ha empezado una nueva investigación. Creo que ya van 6. Y anoche en Willax también han sacado imágenes tratando de desprestigiar, lo cual, bueno, es consistente, ¿no es cierto? De lo que se trata acá es de desprestigiar a la fuente de la información. Pero ahí están los audios, ahí está la voz del ministro. El ministro presenta un peritaje francamente desechable, presenta una denuncia fiscal a la fiscalía que se archiva. Del otro lado, no. Del otro lado, una investigación en curso. Y una investigación en curso, hay que decirlo, debido a los audios de Santibáñez contra la presidenta de la República por el encubrimiento de Vladimir Cerrón. Anoche estuvo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Allanzén, en Latina con Pedro Tenorio y no pudo explicar en ningún momento de la entrevista qué hacía el auto de la presidenta de la República en el grifo Primax el 24 de febrero pasado. Se quejó de que la fiscalía le había dado un plazo muy corto para presentar la información, que otros le daban plazos más largos, que él quería un plazo más largo. Pero, ¿qué hacía el auto de la presidenta de la República, el Lexus negro, y un auto adicional del Ministerio del Interior el 24 de febrero en el grifo? Ni una palabra. Ni una palabra. Lo siguiente, por favor, que se pone más interesante esta historia. Bueno, el ministro Santibáñez, antes de ir al Congreso el día viernes, había estado en Pisco, en realidad el día anterior, para detener a Vladimir Cerrón. Ya lo tenían, ahora sí. Y resultó, por supuesto, una estafa, un engaño, un show. Un periodista, y esto es primicia de Punto Final ayer, un periodista en Ica dijo, me acaba de llegar un WhatsApp, miren, a Cerrón lo han visto en esta dirección. Y como dijo eso, la policía montó un operativo al día siguiente, o a los 2 días, y no solamente eso, sino que inventaron una entrega de patrulleros en Pisco, donde fue pifiado el ministro, por supuesto, porque la situación de ahí también es peligrosa, y fueron a la supuesta casa donde estaba Cerrón. Por supuesto, está Cerrón. Y no había nada que pudiera dejar entrever que ahí había estado, tampoco. Muy diferente del 17 de enero, cuando entraron a la playa Míconos, al condominio, y sí encontraron evidencia de que había estado ahí. Lo que se presume es que siguió estando en el mismo condominio, escondido. Ir casa por casa es muy difícil en un condominio, los condominios son bien grandes. Que se escondió en la zona
y que luego es extraído el 24 de febrero justamente hacia Pisco. Eso es lo que dice Santibáñez. Y que todo esto lo saben los grandazos de Palacio de Gobierno. Bien grandazos. Bien grandazos. Pero todo esto no sería más que parte de nuestra frivolidad política si es que no hubiera asuntos gravísimos que atender en el Ministerio del Interior. Y eso es lo que es más doloroso. Esto ocurrió el día viernes también. Triple asesinato en Piura. Matan a 2 ingenieros y a una topógrafa por presuntos cobros de cupo en Sullana. El día anterior a este asesinato, el jueves, estuvo la presidenta inaugurando una comisaría en Sullana, con gran despliegue policial. Claro, el despliegue se fue con ella. La gente protestó ese día. Ha protestado ayer domingo, una marcha en las calles. Estos profesionales han sido asesinados en un esquema de extorsión a la construcción. Estaban en 2 obras distintas, los ingenieros en una y la topógrafa en otra. El ministro del Interior está inventándose, ¿no es cierto?, estrategias contra Culebra, su archienemigo, viendo cómo le arreglan el caso de su papá, que hace años que pide que le paguen una indemnización porque lo pasaron a retiro y que lo asciendan a general. En eso está. Y en montar shows de supuestos operativos que no sirven para nada. Y hay otro tema que es bien importante y que también compete al Ministerio del Interior. Compete al sector. Y es el siguiente, por favor. No sé si se han enterado o no, pero en este momento toda América del Sur, no solamente el Perú, sino Argentina, Brasil, tiene un problema gravísimo de incendios forestales. Incendios forestales que son naturales. El bosque tiene estos caminos a veces, pero que pueden ser contenidos. Contenidos. ¿Qué está haciendo el Perú sobre la materia? Poco. Vean las imágenes satelitales en el COEN, a ver si hacen algo. La nube que viene sobre la Amazonía peruana desde el Brasil, más los incendios que estamos teniendo. De los Andes, digamos, hacia el Atlántico, estamos en una situación de inminente peligro. Ya se han perdido decenas de hectáreas. Siempre hay que decirlo, todos los años, un fenómeno por el cual pequeños parches de bosque, ¿no es cierto?, se incendian. Y el bosque se regenera, ¿no es cierto?, se limpia y crece nuevamente. Pero lo que está viendo en este momento es mucho más. Y viene en una corriente que afecta, como les digo, de los Andes hacia el Atlántico, todo. ¿Qué está haciendo el ministro del Interior? Nada. Nada. Pero hay más noticias sublevantes, las vamos a dar en el próximo bloque. Pausa y volvemos. Hay varias informaciones que han salido este fin de semana que merecen mucho interés, pero me voy a concentrar en 3. En 3 que no han sido, creo, cubiertos por todo y que van a generar enormes y nefastas consecuencias para toda la sociedad peruana. Vamos con la primera y se trata del aeropuerto Jorge Chávez. Ayer, en una columna publicada en Perú 21, Juan Stossel, que es el gerente general de Casa Andina, explica cómo Corpac no ha comprado los equipos de aproximación ni ha capacitado adecuadamente al personal para el nuevo terminal. A ver, el 18 de diciembre, estamos en septiembre, el aeropuerto cierra la pista que actualmente usa y pasa toda la operación a la nueva pista. Lo primero que se va a hacer es darle mantenimiento a la pista antigua, por lo tanto queda solo la nueva. Para esa pista nueva se necesita capacitación de personal y equipos de aproximación. Ninguna de las dos cosas está. Generando el siguiente problema. Actualmente Corpac recibe 40 vuelos por hora. Lo que va a recibir van a ser 29 vuelos por hora. ¿Ah?
aunque usted no lo crea. O sea, se mejora para empeorar. Esto tiene un efecto, si es que no se corrige para el próximo año, de una pérdida de 470 millones de dólares porque el aeropuerto se convierte en un cuello de botella y los turistas no pueden venir. Las cifras están en la columna de Juan Estocio. ¿Qué dice el ministro de Transportes y Comunicaciones? Ni una palabra. Corpac es una empresa pública que pagamos todos los peruanos, no para que nos haga daño, sino para que se adecue a los tiempos. Además, hay que indicar que los dos puentes de ingreso al aeropuerto ya no vamos a entrar por Fawcett, aunque todos vamos a tener que dar una vuelta en U en Fawcett, porque eso es lo mejor que se les ha podido ocurrir en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque no hay otra forma de hacerlo. Los dos puentes de acceso al aeropuerto no tienen vereda, o sea, no hay un camino peatonal. Es imposible entrar caminando al aeropuerto. Imposible. Esa es la gran solución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y la mudanza es el 18 de diciembre, sí o sí, por una razón técnica, porque hay una pausa, es muy rara, de 6 horas en las que no van a haber vuelos entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Y ahí todos los equipos se mudan de pista. Todos los equipos de aproximación, los equipos para recibir, todo se muda de pista, se cambia de lado, para que el primer avión llegue y ya sea correctamente recibido. Hay 6. Les decía, antes de la pausa, así va a estar el aeropuerto en pausas, que tú necesitas tener el mismo ritmo para el aeropuerto que se ha construido. Ojo, este no es un problema de Lima Airport Partners, es un problema de Corpac. Segunda noticia sublevante, alarmante, preocupante. El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no es cierto?, está bajo amenaza. Y esto no lo digo yo, lo dice Javier Escobar y Javier Herrera, dos prestigiosísimos economistas peruanos, expertos en estadística. Lo dice también ayer en su columna Richard Webb en El Comercio. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, a Dina Boluarte no le gustan las cifras de la pobreza. No le gusta que existan las cifras de la pobreza y ya lo demostró este año. Cuando se las comunicaron, dijo, bueno, pero no hagan conferencia de prensa, esto no puede saberse, son horribles estas cifras, solo me traen malas noticias. ¿Mm? Entonces se les ha ocurrido una idea genial. ¿Cómo hacemos para que nadie conozca las cifras? Bueno, no le permitimos al INEI medir la pobreza. ¿No les parece genial? El INEI mide la pobreza hace muchos años. Sus indicadores han ido mejorando. Se mide la pobreza monetaria, la pobreza no monetaria. Hace varios años se creó una comisión consultiva. ¿Para qué? Para mejorar los indicadores, para medirlos mejor. Y cada vez el proceso de medir es más fino, más certero. Se puede saber más sobre quiénes son pobres en el Perú, dónde están, en qué radican las causas de su pobreza. No tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso al empleo, tienen un déficit en su nutrición. Todo esto se va midiendo y va generando data para hacer ¿qué? Políticas públicas. Por lo tanto, quien hace esa data tiene que ser profesional, tiene que generar confianza, tiene que tener credibilidad. ¿Cuál es la gran ideota del gobierno? Quitarle por decreto supremo esa función al INEI y pasársela al MIDIS, donde está el brazo derecho de Dina Boluarte. Entonces, el organismo que ejecuta políticas de inclusión social y alivio a la pobreza, ese mismo se va a medir a sí mismo para saber qué tan efectivas son sus políticas. Esto es catastrófico para la estadística peruana. Esto es gravísimo.
Y se ha dicho muy poco este fin de semana. Claro, estamos todos en el morbo de Chibolín, es mucho más entretenido. Pero esto es mucho más grave, créanlo. Y lo último, por favor, entre mis tres noticias alarmantes viene del Congreso para variar. A Valdemar Cerrón le ha parecido muy mal que se jalen a todos los profesionales de la salud, ¿no? Que el promedio sea jalado de todos los profesionales de la salud en el último examen que ahora administra el Ministerio de Salud. Entonces, para limitar este problema, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Igual como la pobreza, ¿no? Si la medimos mal, de repente desaparece. Bueno, acá es, no les vamos a tomar examen. ¿Cómo hacemos para que no estén jalados? No les tomamos examen. Les juro, es un proyecto de ley. Un proyecto de ley para eliminar los exámenes del Serum, presentado por Valdemar Cerrón. Los elimina. Oiga, entonces, ¿cómo vas a asignar los puestos de Serum? Ah, por sorteo, pues, a la antigua. Hace más de 20 años que el Perú desechó ese sistema. Pero no, pues, abolimos el examen. Como tenemos maestros jalados, contratados por el Estado por ley, ahora vamos a tener médicos jalados, contratados por el Estado. Pero ¿cómo no se nos ocurrió antes? Esto es el gobierno que tenemos. Y claro, podemos pasarnos horas hablando de un pleito familiar entre dos familias, ¿no es cierto?, vinculadas a la minería, no sé ya si formal, informal, legal o ilegal, un presentador de televisión, ¿no es cierto?, que tiene aparentemente, y está procesado por eso en este instante, tráfico de influencias, ¿no? Y los pleitos de un canal de televisión que tienen dos bandos. Pero estas noticias, créanme, también son importantes. También son importantes. Y claro, más morbo hay en hablar del niño malo, ¿no? El congresista Doroteo, que le quiere quitar la casa a su mamá. Y el que ha presentado la denuncia es su papá. Hijito, no le quites la casa a tu mamá. Y ese parece titular de película hindú. Mientras todo eso ocurre, tenemos que evitar que el aeropuerto reciba menos aviones, que el INEI deje de medir lo que tiene que medir y que los médicos no pasen su examen. Nos reunimos nuevamente el día de mañana con más información que la ha habido y abundante este fin de semana y en el frente internacional también. Pero nos tenemos que ir. No sin antes mencionar a nuestros auspiciadores el día de hoy. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. No se olviden darle like al programa y compartirlo.